Continuamos en Proeconomía y Finanzas y ya contactamos con el economista Víctor Raúl Benítez. Víctor, gracias por su tiempo, como siempre, para Canal Pro. Bien, espero que me escuchen bien. Yo estoy acá en Brasil, en Río de Janeiro. Sí, recibimos bien el audio y también el video, Víctor, y agradecemos, como siempre le decía, la deferencia para Canal Pro. ¿Hay ajuste al alza, Víctor, en los datos y proyecciones de crecimiento que da a conocer el Banco Central del Paraguay? ¿Qué visión tiene usted en relación a estos datos? ¿Cuál es su óptica de análisis sobre este tema? Sí, la incertidumbre probablemente sea la razón más importante. Eh, en realidad el Banco Central está con 4,5 de crecimiento en el PIB, estaba 4,2, fue el año pasado, 4,2% subimos y 3,8 en este momento una encuesta, creo que es de los agentes económicos que Sí. publica el Banco Central y que nos advierte de que ellos esperan, los agentes económicos, 3,8 y no más que 3,8. Supongo que es debido a el dólar, que también los agentes dicen que puede terminar en 8.050 guaraníes por cada dólar, y la incertidumbre mundial hace que, por ejemplo, la gente invierta con mayor prudencia, se arriesgue menos, emplee menos capital humano, y todas esas cosas hacen que nuestra economía, las posibilidades de vender al exterior, a los mismos mercados a los cuales estábamos vendiendo, el deterioro de los términos de intercambio de nuestras materias primas, la carne y los granos, Sí. estimo que esas cosas hacen que los agentes económicos son los que han hecho una especie de reculada, han retrocedido en sus expectativas, no acompañando al Banco Central. Y con la inflación también, los agentes dicen que puede estar por encima del 4%, la meta es de 3,5 nomás, 3,5 del Banco Central por Sí. ciento, y está en 4% ahora. Entonces, en cuanto al dólar, también el Ministerio de Economía decía 7.600, creo que estaba al comienzo, y ya estamos en 8.000. Bueno, esas son las razones. Lo que siempre se fija uno es equilibrio monetario, cambiario y fiscal. El déficit fiscal creo que va a estar 2,6 más o menos, y el año que viene sí, en el 2026 se llegará a la meta del 1,5% negativo sobre el PIB. Ese tipo de es todo lo que en Paraguay se habla, más de eso no se puede hablar por el momento. Ahora, este pequeño ajuste que se hizo del 3,8 al 4% es como un poco optimista, incluso decían algunos colegas suyos con los que conversábamos, tomando en cuenta el escenario global y la volatilidad que se está dando en distintos países, en los mercados internacionales. Entonces, evidentemente el BCP está dando datos positivos por no dar datos negativos, Víctor Raúl. ¿Se puede hacer esa lectura? No. Yo lo que entiendo es que cae al 3,8. Revise un poco si tiene la gentileza. Yo lo que entiendo es que al 3,8 ellos ahora nos avisan de que puede llegar el crecimiento. O sea que es un crecimiento más pesimista. Si se fijan los diarios, lo que dice es 3,8. 4,5 era el Banco Central. Sí. Ahora lo que dicen es 3,8. Ese 3,8 es una desaceleración de la expectativa. La expectativa de los agentes es la que se ha devaluado, depreciado. La gente cree menos. 3,8 de los agentes económicos. Como la economía, mis queridos amigos, no es ni más ni menos que ciencias comportamentales, psicología aplicada. Lo que los agentes creen que puede ser, muchas veces se realiza por aquello de las profecías autocumplidoras de Merton, etcétera. Es decir, la economía tiene mucho de carga psicológica. Son los agentes los que dicen
no creemos que vamos a crecer el 4%. No obstante, eh, no obstante, la economía paraguaya depende no tanto ni del Estado casi no depende mucho, Sí. depende más bien de la naturaleza, de la fotosíntesis clorofiliana, como siempre digo, Ujú. del toro, del sol, de la lluvia. De cualquier manera, de repente podemos tener una sorpresa y crecemos en toneladas, 10, 15%, 20% crecimos en toneladas de granos en el 2024 versus el 2023. Sin embargo, en dólares crecimos 5%, nomás las exportaciones graneleras. Ujú. Eso se debe a lo que se llama deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué quiere decir eso? Que los precios de los commodities bajan. Y bajaron en el 2024. Y en el 2025 tampoco están muy optimistas, pero de repente podemos tener una buena cosecha. Está lloviendo relativamente bien, hubo un poco de lluvia en los últimos tiempos y espero que los precios no caigan tanto. Y bueno, la otra gran oportunidad es que por lo menos hasta agosto, octubre, noviembre quizá, no haya contrabando de la Argentina. Eso le hace bien a la economía paraguaya porque la oferta argentina de contrabando se formaliza, entonces sube el consumo registrado. No es que Ujú. sube el consumo, lo que sube es el consumo registrado. Ujú. Es decir, lo que antes venía MAU viene importado y se registra. Sí. Y como se registra, se vende formalmente. Y al venderse formalmente, dice, el consumo sube en Paraguay. Dice, imagínense usted que en el año 2024 los Ujú. combustibles subieron 20%. No es que subió el consumo de combustible, no es que el paraguayo le puso más nafta a su coche, no. Lo que pasó fue que la nafta que venía en bidones en el 2023 vino ya formalmente en el 2024 y se vendió formalmente. Los mejores ministros de Economía del Paraguay, uno se llama Caputo, el Toto Caputo, argentino, y Ujú. el otro se llama Milei, porque ellos al formalizar también, al disminuir la brecha entre el dólar blue y el dólar Sí. oficial, impiden una devaluación muy grande del blue, lo que haría que haya contrabando en Paraguay. Entonces también la industria paraguaya se pone los pantalones largos y sustituye algunos productos que están caros en el Argentina y que ya no vienen más de contrabando. Le hace bien al Paraguay el Toto Caputo. Ojalá les salga bien a ellos esta jugada Ujú. y nosotros no tengamos contrabando. El contrabando destruye los puestos de trabajo en el Paraguay. Y eso impacta en la canasta básica. Eh, Algunos dicen de manera negativa. No, yo creo que si bien los precios suben, eh, no obstante, hay empleo. O sea, cuando no hay contrabando, hay más empleo en Paraguay. Y eso favorece que haya ingresos. Y cuando hay ingresos, hay consumo. Y cuando hay consumo, hay calidad de vida. Por ese lado hay que mirar las cosas. No Ujú. hay que mirar solamente qué bueno que es el contrabando. No, el contrabando destruye el trabajo de la gente. Sí. Ahora, el consumidor, el comprador, está más cauto entonces, Víctor, en esta situación. Es decir, por eso también puede haber una incidencia fuerte de todo lo que ocurre en la canasta, en el consumo, en lo que compra diariamente la gente. El paraguayo está más cauto porque, en primer lugar, los alimentos han subido mucho de precio. Ujú. Eh, 20%, según el Banco Central, creo que fue en el mes de marzo, en alimentos, Sí. en un mes. ¿Eh? Y el interanual está por ahí nomás también. Entre febrero y marzo, yo estuve mirando el zapallo, por ejemplo, que es un producto que se usa mucho en el puchero de los lunes, subió Ujú. 222%. 222%. Tres dígitos. Ujú. Esas son las cosas que le golpean al paraguayo. Por eso mi nickname o mi marcante es el economista de la heladera vacía, porque yo llamo la heladera vacía, es mi metáfora con la cual yo le puedo explicar mejor al paraguayo promedio el problema del alza en los precios. Ahí veo unos tomates que han subido también Sí. 53%, por ahí fue en febrero.
Bueno, espero que ahora, después de la Semana Santa, los precios se mitiguen, la suba. El grave problema en el Paraguay es la comida. Nosotros en el Paraguay necesitamos copiarle a los menonitas, que primero aseguraron su comida ahí en el Chaco, el alimento, y sí. en Río Verde y en otras colonias, y después se hicieron industriales, y después se hicieron, claro. Nosotros tenemos que emular el modelo menonita. Ya caruraean, ñande, la ñande, ñande, la ñande, tenemos que llenar el estómago. En primer lugar, el Estado paraguayo tiene que hacer una política pública de manera tal de que las huertas, los productos hortifrutícolas sean abundantes y entonces los precios disminuyan o se estabilicen. Y lo que yo no veo es una política robusta del Estado paraguayo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en J. Augusto Saldívar, en Colonia Iguazú, no sé dónde más, ¿verdad? En Cacupé, en la zona de la cordillera, hortifrutícola, sí, con algunos recursos a largo plazo, con invernaderos, media sombra. No veo yo esa política, por lo menos yo creo que hay que hacer. El problema en el Paraguay, repito, es la comida. La gente tiene hambre. Por eso surgió el programa Hambre Cero, sí, que va a las escuelas. 1 millón, creo que, de criaturas. Le dan el 45% de las kilocalorías necesarias diarias, que son 2.000, porque le dan almuerzo y merienda, o le dan desayuno de repente y merienda, si es turno mañana. Eso apenas es el 45% de las calorías. Es decir, el chico que está en pobreza extrema recibe 900 calorías por día, 18.000 calorías por mes, de las 60.000 kilocalorías por mes que tiene que recibir. Y eso el propio gobierno lo reconoce, por eso se metió en el hambre cero. No puede ser que en el siglo XXI el Paraguay, que tuvo una historia de país agrícola, que no había hambre, dicen que, ¿verdad? En la época de Francia, hoy tengamos hambre. No podemos nosotros seguir con 1,5 millones de paraguayos hambrientos, 400.000 con desnutrición grave, según la FAO. Entonces, si usted me dice, ¿y qué es lo que hay que hacer? Y hay que fortalecer, ya voy a la solución, rápidamente las huertas y los lugares donde se cultivan las frutas, las verduras, ahí veo las bananas. Hay que fortalecer eso, porque el paraguayo no puede seguir teniendo hambre. No podemos desarrollar nuestro cerebro y no podemos entrar en la era de la industrialización y mucho menos en la economía del conocimiento, que es donde hoy se genera la riqueza. La economía del conocimiento hoy es la vanguardia productiva y es allí donde necesitamos invertir, enseñando álgebra, enseñando inglés, pero para enseñar álgebra e inglés primero tenemos que darle de comer a los chicos. Por ahí va la mano, darle de comer a la gente. Ese es el problema, esa es mi preocupación. Yo vine acá a visitar a mi nieta ahora acá, son emigrantes, ellos viven muy bien, ¿verdad? Porque mis hijos son profesionales, pero cuando hablo con ellos y me preguntan cómo está el Paraguay, les tengo que contar la verdad. Sí. La heladera está vacía, no la mía, gracias a Dios, ¿verdad? Y digo gracias a Dios también, ¿verdad? Porque no es ni siquiera por mérito propio, muchas veces tenemos bendiciones, pero la gente no, la gente está viviendo mal y yo me voy a dedicar hasta el final de mis días a eso. En la economía y quizás más adelante en la política. Hay que, no precisamente como político, pero como un influenciador de las políticas públicas. Hacia ahí hay que ir. Ahora, esto que está mencionando Víctor, ¿tiene relación con aquello de datos macroeconómicos muy buenos de nuestro país? Nos miran, nos ven de manera distinta a lo que Paraguay tenía hace 20 años atrás. Pero esos datos y esos números macroeconómicos no se sienten en el bolsillo del paraguayo. Y más de un economista lo ha mencionado de manera permanente. Y usted está diciendo, si hay hambre, es decir, si la gente no tiene los recursos necesarios para comer, menos puede pensar en invertir en otras cosas. Mencionaba como segundo punto educación. De ahí podemos saltar a vivienda, también a movilidad, que no estamos hablando de lujos, Víctor, tiene que ver con eso, ¿verdad? Es decir, ¿cómo hacer que esa macroeconomía se vuelva una economía doméstica que desarrolle a la gente? Sí, en realidad la baja de la pobreza que se da en el Paraguay es una baja de la pobreza precaria.
porque la gente queda en situación de vulnerabilidad. El Paraguay era un país pobre en el 50% de su población en el 2003. Llegó Nicanor y luego baja la pobreza. Con Lugo también bajó bastante. Y hoy creo que estamos en el 20%. Si teníamos 50% de la población en el 2020 y en el 2003 y hoy en el 2025, 20%, ya sí cayó 30%. Pero 22 puntos porcentuales más o menos cayó del 2003 al 2013. Y del 2013 a hoy cayó la diferencia, que es muy poco, es muy poco. 5 o 6 puntos porcentuales. Entonces, ¿a dónde voy? Voy a que la gente, si bien sale de la pobreza, se queda en la frontera nomás y de la línea de pobreza. No es que sale de la pobreza y se va lejos de la frontera de la pobreza. Se queda en ahí el al lado límite. y Sí. se queda vulnerable. Sí. Estuve viendo algunos análisis de otros economistas colegas y dicen que hoy el 50% de los paraguayos no es pobre, pero es vulnerable. Entonces, la vulnerabilidad subió en Paraguay y es esa clase media, baja. Muchos somos mestizos y morenos, que es una clase media que cualquier resfrío, uno deja de trabajar y se vuelve pobre. Sí. Deja de trabajar una semana y un resfrío, una gripe prolongada le mete en la pobreza. Un cáncer le mete en la pobreza extrema. Entonces, la salida de la pobreza es muy precaria. No estamos teniendo suficiencia de ingresos. El día lunes próximo sale un artículo mío en 5 días, donde yo hago el cálculo de cómo debe ser un paraguayo que sí salga de la pobreza y se ponga relativamente lejos de la pobreza. 9 millones de guaraníes tienen que ganar. Para ganar 9 millones de guaraníes, según la encuesta permanente de hogares, el perfil de un paraguayo es 18 años de estudio, ergo, tiene que tener facultad terminada. Un diploma universitario más 5 años de experiencia laboral, más de 25 años, tú puedes ganar 9 millones de guaraníes. Pero debe ser emprendedor, sector privado, empresario medio. Entonces te sobran 9 a 10 millones de guaraníes. El empleado gana 8, sector privado. Y en el sector público creo que es 7 millones de guaraníes. Sí. Pero en promedio el sector público gana mucho más que el sector privado. El sector privado se gana 2 millones de guaraníes más o menos en promedio, y en el sector público 4.800, 4.900 por ahí. Es decir, el sector público paga mejor en promedio. Sí. Pero para ganar 9, los que ganan 9, tienen que tener diploma universitario. ¿Saben cuántos paraguayos que comienzan el primer grado terminan la facultad? Muy 1%. Sí. 1% de los paraguayos que entran en la escuela primaria terminan en la facultad. El bachillerato no sé, no recuerdo ahora. Quiere decir que nosotros vamos a seguir siendo pobres si no podemos levantar la cantidad de gente que termina la facultad, y no solamente en ciencias sociales. Si es por mí, hay que cerrar luego la facultad de Derecho y de Economía también si quieren, no hay ningún problema. Sobran todos, tanto los abogados, lo que sobran mucho. Y hay que potenciar las facultades de ingeniería, sobre todo, ingeniería civil, agronómica, veterinaria, facultades de medicina, faltan médicos en Paraguay, universidades nacionales, me refiero, las vacancias en la nacional. El Paraguay necesita más gente capacitada, ingenieros informáticos, se necesita. No tanto ingenieros comerciales e ingenieros de marketing, que también le llaman ingenieros. No entiendo muy bien yo esa parte, ¿verdad? Pero lo que sí creo es que hay que potenciar la ingeniería. Solamente 18 años de escolaridad te saca de la pobreza y te deja lejos de la pobreza. ¿Saben cómo hoy salimos de la pobreza? Ampliando el patrimonio ese que se llama adultos mayores. Disculpen, hambre cero. Hambre cero, que ahora también se amplió. Adultos mayores y el Tecopona, que subió 25%. Yo creo, humildemente, ¿verdad?, pero con firmeza, en mi opinión,
que cuanto más un político se vanagloria de que amplía sus programas sociales para sacar a gente de la pobreza y dice que el año que viene va a ampliar más aún, quiere decir que hay mucha gente pobre. Sí. Y quiere decir que él es un pésimo político porque no está haciendo las políticas públicas para que la gente salga de la pobreza por sus propios medios, teniendo 18 años de escolaridad y teniendo laburo, trabajo, bienestar, salud, teniendo una buena educación, como ya dije, vivienda, servicios públicos, cloaca, energía que no se corta, centros de salud públicos de calidad. Yo creo que el político que se vanagloria de que cada día da más limosna en sus servicios sociales, peor político ese es el político que dice: yo le ayudé a comprar un cajón a fulano de la ANR o del PLRA. Esos están aplazados, son pésimos políticos, hay que sacarle la política a esa gente, porque se vanagloria de que da limosna a la gente, por favor. Sí. ¿Dónde se ha visto de que un político se vanagloria porque le da dice, le di remedio, ahí en la ANR le damos becas? No, estamos todos locos. El Estado tiene que dar eso, no el partido, y mucho menos el político de manera como persona física. Debe ser una política pública. La gente tiene que salir de la pobreza por sus propios medios. Por lo tanto, hay que igualar las oportunidades de la gente, y eso supone que el Estado sea eficiente. ¿Saben cuántos años de escolaridad tenemos en Paraguay? 9 años. ¿Y sabe cómo subimos? A cada 10 años subimos un año. Para llegar, por ejemplo, a 12 años necesitamos 30 años. Y para llegar a 18 años necesitamos 90 años a la velocidad que vamos. Y yo no creo que tengamos que esperar 90 años para que los paraguayos ganen 9 millones de guaraníes en su mayoría porque tienen 18 años de escolaridad. No. Estamos muy equivocados. Los políticos paraguayos son pésimos, no sirven para nada. Por eso los jóvenes que ahora van a votar en el 2028, la mayoría no tienen partido. De paso les cuento eso. Estuve mirando datos de la justicia electoral. El grupo político mayoritario es el de los sin partido. No están afiliados. El grupo político mayoritario es el de los sin partido. ¿Qué tal lo que te estoy contando?